Si en los años 80 tenías carnet de conducir o estabas a punto de sacarlo, este era uno de los coches más apasionantes y apetecibles que podías comprar. Hoy tenemos el honor de presentar para vosotros este precioso Peugeot 205 GTI del año 1991, con motor de 1,9 litros y 130 caballos. Pero este coche es mucho más que una pelotilla divertida y es mucho más que un icono de los utilitarios deportivos. Este coche fue el que democratizó el concepto de coche deportivo. Fue Volkswagen la que creó el concepto de GTI, pero fue Peugeot la que lo puso en las calles, en los tramos y en los sueños de los aficionados. Vamos juntos a conocer a este 205 GTI. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. La historia del Peugeot 205 comienza en 1978, cuando Peugeot compra Simca. Decide entonces atacar el segmento de los utilitarios, uno de los de mayor volumen del momento, donde solo tenían presencia con un 104 ya desfasado. El 205 llega al mercado en 1983, casi al mismo tiempo que el Fiat Uno, el Opel Corsa y la segunda generación del Ford Fiesta. Nace con una carrocería de 5 puertas y solo 3,70 metros de largo. Su diseño de líneas limpias, salido en lápiz de Gerard Welter, dicho sea de paso, soportó el paso del tiempo de forma sensacional. Entre sus innovaciones estaba un esquema de suspensiones independiente en el eje delantero, con barras de torsión muy compactas en el eje trasero, algo que permitía un gran aprovechamiento del espacio interior. El 205 estuvo a la venta con motores tanto gasolina como diésel, pero la parte de la historia que nos interesa comienza en el Salón de Ginebra de 1984, cuando se presenta el 205 GTI. El tremendo éxito del Volkswagen GTI, con casi medio millón de coches vendidos desde 1976, y la popularidad de las versiones XR2 de los Fiesta, o las Copa de los Renault 5, llevó a Peugeot a lanzar su propio utilitario deportivo. Su lanzamiento era casi obligado, ya que el Peugeot 205 Turbo 16, presentado en el 83 para competir en el Grupo B, estaba a punto de comenzar a competir en el Mundial, donde además se convertiría en el coche que más victorias acumularía. Como dicen los americanos, Race on Sunday, Sell on Monday. Lo que Peugeot no sabía entonces era que acabarían fabricando casi 330.000 unidades de su GTI, que pasaría a convertirse en un auténtico referente del segmento. Peugeot se inspiró de forma clara en el Volkswagen Golf GTI para desarrollar el 205 GTI, y esto es incluso patente en su estética. Una estética que es muy similar a la de cualquier 205, pero que tiene diferencias bastante notables. Tenemos un paragolpes que es específico, con sus antiniebla integrados y con un pequeño labio inferior, además de esa característica toma de aire. Tenemos además una defensa muy deportiva. Es una defensa de color negro, pero que tiene esta línea roja, añadiendo un toque de color y un toque de deportividad, algo que teníamos en el Volkswagen Golf GTI. Además, como este coche es posterior al año 1990, tenemos intermitentes de color claro, que añaden un toque un poquito más reacio. El primer punto en el que me quiero detener cuando hablamos del perfil lateral de este coche son sus llantas. Unas llantas de 15 pulgadas. En los 1.6 GTI eran de 14, pero en los 1.9 crecieron de forma considerable. Y en la época estas eran unas llantas de grandes dimensiones. Como veis, rellenan muy bien el paso de rueda. Además, este modelo de llantas en concreto está inspirado en las llantas del 205 T16, la bestia del Grupo B. Además, tenemos estos aletines tan característicos de plástico oscuro necesarios para albergar el mayor ancho de vías de las versiones GTI. El Peugeot 205 y por extensión el 205 GTI eran coches muy cortitos, apenas 3,70 metros de largo y una batalla poco superior a los 2,4 metros. En estas versiones GTI, lógicamente, seguíamos teniendo detalles más deportivos, como esta línea roja en la parte inferior de la carrocería y estas molduras de plástico tan características con la versión que estamos conduciendo. Esto era una forma muy buena de presumir de coche. Os voy a contar también una curiosidad. Cuando Peugeot lanzó el 205 GTI en el año 84, no había hasta entonces un 205 de 3 puertas. Fue la versión GTI la que estrenó la carrocería de 3 puertas. Toda una declaración de intenciones. Antes de pasar a la parte trasera del coche, más detalles. La forma de esta ventanilla trasera la seguimos teniendo a día de hoy en coches como el Peugeot 208. Pero de lo que os quiero hablar es del sistema de suspensiones y del sistema de frenado. En este 205
en esta versión GTI, tenemos un sistema McPherson delantero independiente y en el eje trasero tenemos un compacto sistema de barra de torsión. Un sistema que al final no roba espacio al habitáculo o al espacio de carga y tiene un comportamiento al final muy vivo. Esas reacciones tan típicas de los coches del grupo PSA se deben al sistema de barras de torsión que emplean en el eje trasero. Pasa lo mismo en los Citroën AX, en los Citroën Saxo o en los Citroën Sara. Por último, tengo que deciros que en los Peugeot 205 GTI 1.6 teníamos frenos traseros de tambor, pero en los 1.9 se actualizaron a frenos de disco, más potentes y más fiables. Llegamos ahora a la parte trasera del 205 GTI. Como detalles específicos, este pequeño spoiler de color negro en la parte superior del portón, por supuesto, un emblema específico en este clásico embellecedor de plástico que tenemos en todos los 205, la línea roja que no podía faltar y un tubo de escape bastante discreto. Por cierto, para los más nostálgicos, Peugeot 205, contigo al fin del mundo, uno de los lemas más icónicos de la historia del automóvil. Lo que aquí tenemos es un motor de 1,9 litros y 130 caballos montado en posición delantera transversal, un XU9JA, que no deja de ser una evolución bastante profunda del motor XU5 1.6 de 105 caballos con el que nació el 205 GTI. Este motor era muy avanzado para la época, tenía inyección electrónica Bosch L Jetronic y pasa toda su potencia al eje delantero a través de un cambio manual de 5 relaciones muy cerraditas. Este propulsor fue presentado en el Salón de París de 1986, como reemplazo del motor de 1,6 litros con el que nació el coche. Este motor de 8 válvulas desarrollaba 130 caballos a 6.000 vueltas y 161 Nm de par motor a 4.750 vueltas. Lo hacía sin la ayuda de un turbocompresor y gracias a un peso de solo 870 kilos otorgaba al coche unas prestaciones impresionantes para la época. Atentos. El 0 a 100 demoraba 7,8 segundos y su velocidad punta era de 206 km/h. En su momento era un coche que estaba en la cima de la cadena alimenticia de los utilitarios deportivos. A partir de 1992 tuvo que llevar catalizador, lo que le hizo perder 8 caballos y algo de garra. Por fortuna, la unidad que estamos probando es una de las últimas sin catalizar, del año 1991. Pasar al interior del 205 GTI es trasladarse a otra época, es trasladarse a los 80, y este coche tiene un montón de detalles específicos con respecto a un 205, especialmente en este puesto de conducción. Tenemos para empezar un volante de 3 radios muy característico, diferente al volante de 2 radios con el que nació el 205 GTI, de dimensiones bastante pequeñitas. No es tan pequeño como el volante de un 208 actual, pero es un volante muy pequeñito que da una sensación de mucha deportividad. Tenemos además una instrumentación específica, una instrumentación fantástica, completísima, como ya no se hacen a día de hoy. Tenemos presión de aceite, medidor del nivel de combustible, velocidad, cuenta vueltas, temperatura del agua y temperatura del aceite. Todo lo necesario para controlar los parámetros importantes en un coche deportivo y que a día de hoy francamente echamos de menos. Tenemos también estos preciosos asientos que combinan cuero con tela, un diseño muy bonito, muy característico que Peugeot ha ido empleando durante los años en las versiones GTI. Tenemos también una moqueta roja que da un toque muy racing a este interior y tenemos una palanca de cambios específica que en la época fue descrita como antianatómica en algunas pruebas, pero que realmente está muy a mano, muy cerca del volante y que personalmente no me disgusta en absoluto. Pero en general este es un coche que se siente bastante parecido a un 205, no dejaba de ser una versión de la gama.
En este 205 GTI del año 1991 tenemos la última evolución del salpicadero, que al final es un salpicadero que ya se siente bastante moderno. Siempre se sintió moderno con respecto a sus competidores, pero tenemos ruletas muy lógicas que tendríamos en cualquier coche actual y tenemos botones muy claros, además de pocos botones. Por supuesto, no tenemos la infinidad de pantallas que tenemos en un coche moderno, porque aquí no va de infoentretenimiento, aquí va de conducción y aquí va de deportividad. Es hora de hablar también un poquito de las plazas traseras. Este es un coche que al final está basado en un Peugeot 205 y era un coche que tenía que ser práctico. Fijaos la cantidad de espacio que hay aquí detrás en un coche de apenas 3,70 metros. Este asiento delantero no está regulado para mi 1,83 m, está algo más retrasado de lo que estaría habitualmente. Y fijaos que tengo todavía muchísimo espacio. No es nada agobiante, tenemos mucha superficie acristalada y por supuesto tenemos la misma tapicería mixta de cuero y tela que teníamos en los asientos delanteros. No es un mal sitio para viajar, para nada. Bueno, como estáis viendo, hace un día muy asturiano hoy. No es el día perfecto para probar un 205 GTI, pero es el que tenemos. Y lo primero que os tengo que decir es que desde el momento en el que empiezas a conducir este coche, se percibe clarísimamente lo ligero que es. Estamos hablando de 870 kilos para un coche de 130 caballos. Y la ligereza, como sabéis, es muy beneficiosa para cualquier coche. Tengo que deciros que la postura de conducción de este coche me ha parecido sorprendentemente natural. No voy nada agobiado a nivel de espacio. Los pedales es cierto que están ligerísimamente desplazados hacia el centro del coche, pero no es nada dramático. Y este volante, que es muy pequeñito, aunque no tiene regulación, tengo que deciros que me queda perfecto para una persona como yo. Estos asientos sujetan muy bien el cuerpo y no son nada pequeños. Alguien como yo de 1,83 m y de cierta envergadura no se siente agobiado ni incómodo en estos asientos. He de deciros que el aumento de cilindrada de este coche con respecto a un 1.6 GTI se nota en todo momento. Es un motor que tiene mucho par, es un motor que creció en cilindrada a base de alargar la carrera del motor fundamentalmente, y como además es un motor de 8 válvulas, es un motor con muchísimos bajos, es un motor que le pisas a 3000 vueltas y camina una absoluta barbaridad. Ganas velocidad con una velocidad inusitada, valga la redundancia. Además, como es un motor atmosférico de una cilindrada relativamente elevada, es un coche lineal y mucho más predecible, por ejemplo, que un Renault 5 GT Turbo, donde tenemos esa potencia a base de turboalimentación con una cilindrada bastante más baja. El motor suena muy bien, tiene mucho carácter y cuanto más le pisas, más se estira. Es una auténtica delicia, la verdad. Tiene ese sonido un poco de la vieja escuela que ya se ha perdido completamente en los coches modernos. La caja de cambios de este 205 GTI es una caja de 5 velocidades y es una caja bastante Peugeot. Es decir, tenemos unos recorridos que son bastante largos, un tacto que no es el colmo de la precisión, pero es una caja bastante agradable. Tiene un tacto bastante mecánico y no es algo que detraiga de la experiencia de conducción de este 205 GTI. Quizás en un utilitario deportivo como este esperarías una dirección súper directa, una dirección muy rápida, pero en verdad esta dirección tiene 3,8 vueltas entre topes. No parece la mejor dirección para un utilitario deportivo, pero cuando vas en un tramo como este, al final no resulta un impedimento para divertirte. Además es una dirección con muy buena retroalimentación y que en el caso de las direcciones sin asistencia, es verdad que era muy dura, se cargaba muchísimo de peso en las curvas, pero deciros que esta unidad lleva una dirección asistida de un Peugeot 205 1.7 de gasolina y la verdad es que hace que el tacto del coche se asemeje más al de un coche más moderno y tengo que deciros que en este caso me alegra disponer de esta dirección. Pero es el coche también el que me habla a través de los neumáticos, a través del chasis, a través de los asientos. Es un coche que yo nunca había conducido hasta la fecha, pero que desde el momento en el que te subes al asiento del conductor te da muchísima confianza, te da muchísima seguridad y te transmite mucho lo que está pasando. Es un coche que podría llevar a ritmos muy rápidos en un tramo como este
sin apenas conocerlo. Los 205 GTI son coches con fama de agresivos, de violentos, coches que se descolocan muy fácilmente del eje trasero, pero tengo que deciros que es un coche bastante más neutro y bastante más sencillo de conducir de lo que me esperaba en una primera instancia. Es verdad que es un coche capaz de sobrevirar a demanda. Tenemos muy poco peso en el eje trasero y en una frenada un poco fuerte es muy fácil colocar el coche, colocar la zaga para enfocar una curva adecuadamente. Pero es un coche de reacciones muy naturales, es un coche que transmite, como os decía, mucha seguridad y es un coche emocionante si lo pilotamos de forma agresiva, pero en una conducción habitual, una conducción deportiva, moderada, como pueda ser esta, es un coche que transmite mucho pero que no resulta peligroso ni inseguro. Es un coche con el que me podría cruzar Asturias sin tocar una vía rápida. Es muy divertido, es muy emocionante y además te transmite mucha confianza. Podrías pensar que este 205 GTI es un coche muy duro, un coche muy seco, muy firme, pero la realidad no es esa. Aunque este coche evidentemente tenía suspensiones y muelles mucho más duros que los de un 205 convencional, es un coche con una puesta a punto de los años 80. Es un coche con un buen recorrido de suspensiones, es un coche que copia muy bien las irregularidades del asfalto y es un coche que en un tramo de Asturias, que suelen estar bastante bacheados, transmite perfectamente todo lo que está pasando debajo de las ruedas y al final esos baches en pleno apoyo no van a afectar al balance general del coche, al equilibrio general. Esto al final permite que en una curva, en pleno apoyo, el coche pueda tragarse un bache perfectamente y no nos vayamos hacia fuera de la curva porque la suspensión era demasiado firme. Al mismo tiempo, lo que esto permite es que sea un coche muy agradable de utilizar a diario. Un coche que, como os decía, podría usar perfectamente para ir al trabajo, para volver y para ponerme una sonrisa en la cara en un tramo de curvas como este. No tenía ABS, por tanto, en las frenadas, especialmente si son fuertes, hay que tener cuidado para no bloquear las ruedas. Pero con un calzado moderno como los Pilot Sport que lleva este coche y un piloto que sepa ver dónde está el límite de adherencia, este es un coche que puede ser extremadamente efectivo. Y la prueba es que este coche ha sido una de las mejores bases existentes en el mundo para crear coches de competición, concretamente coches de rally. He probado un Renault 5 GT Turbo, he probado un Fiat Uno Turbo, pero he de confesar que este 205 GTI es el que más me ha gustado de todos ellos. Es un auténtico deportivo. Creo que conducir un utilitario deportivo de los años 80 es algo que todo aficionado al motor debe hacer alguna vez en la vida. Es volver a poner el foco en lo que es importante a la hora de conducir el coche, en las sensaciones, en que es mucho más divertido un coche como este, a ritmos alegres en una carretera de curvas, que ir absolutamente asustado en un coche como un BMW M3 o un BMW M4 sin poder aprovechar en absoluto el potencial del coche porque la carretera se nos queda demasiado pequeña. Este es un coche nada filtrado, es un coche rico en sensaciones y es un coche que nos recuerda qué es lo importante a la hora de conducir. El 205 GTI marcó un antes y un después en la historia de los utilitarios deportivos. Demostró que era posible fabricar un coche emocionante, ágil y muy divertido tomando como base un coche tan sencillo como el Peugeot 205. Aún así, no fue el inventor de esta fórmula, algo que quedó demostrado, por ejemplo, en los Renault 5 más deportivos. Pero este coche fue sin duda uno de los que más contribuyeron a esa eclosión de decenas de utilitarios deportivos durante los años 80 y durante los años 90. Coches que además supusieron un enorme espaldarazo comercial para las marcas que los fabricaban, que triunfaban en competición, que conquistaban los corazones de los aficionados y que en última instancia llegaron incluso a moldear la cultura automovilística que tanto nos gusta. Por último, quiero dar las gracias a Nacho, su propietario, por mantener este coche en un estado tan original y tan impecable y por cederlo para la realización de esta prueba que espero que hayáis disfrutado. También quiero agradecer a Chema, a Marcos, a Carlos y a Rafa, que fue el que nos facilitó el contacto de Nacho, su ayuda en la realización de esta prueba. Nos vemos en otro vídeo.
Hasta pronto.